Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Marco del Ángel del Departamento de Vida y Carrera del TEC de Monterrey en Guadalajara. Y hoy estoy muy contento de poder conversar nuevamente con Brice Vivilia de En Aparte 360, que en otras ocasiones nos ha acompañado y hoy nuevamente nos acompaña para conversar. Bienvenido, Brice. Muchas gracias por la invitación, Marco. Un gusto. Genial. Oye, qué bueno que nos podemos ver otra vez y me gustaría mucho que pudieras también presentarte con los estudiantes y con los egresados que nos están viendo. ¿Podrías compartirnos un poco acerca de ti y de Naparte? Sí, claro. Bueno, como lo podéis escuchar, tengo un acento francés, así que ya mi nacionalidad se descubrió, soy francés. Tengo un background en recursos humanos. Fui responsable de recursos humanos a nivel europeo para empresas multinacionales como Faurecia del grupo Xerox o del grupo Peugeot, perdona, o Xerox. Y al día de hoy soy el director de Anaparte 360, que es una empresa que se dedica a capacitar los profesionistas y los estudiantes que tienen el proyecto de ir a trabajar o a estudiar en la Unión Europea. Genial. Y bueno, yo creo que Europa es un gran destino en muchas formas, ¿no? Y en muchas características y sin duda también para el mercado laboral. Y bueno, esta misión que ustedes tienen como empresa, pues también es padrísima, es súper loable. Y nos encantaría si nos pudieras compartir en tu experiencia, por ejemplo, cuáles son esas características del mercado laboral en Europa y cómo pueden nuestros estudiantes comunicar su talento y sus experiencias de tal forma que puedan hacer algún tipo de conexión en el mercado europeo. Sí, claro. Justamente, y creo que lo has dicho perfectamente, características es la palabra clave, en el sentido de que a pesar de que vivimos en un mundo globalizado, las diferencias culturales todavía son bastante importantes. Así que si los estudiantes o profesionalistas de América Latina y especialmente de México quieren ir a aplicar a procesos de selección en Europa, tienen que realmente saber las reglas del juego. Para regresar a tu pregunta más específicamente, uh, digamos que las diferencias culturales son varias. La primera es que en Europa la gran mayoría de las personas que trabajan en recursos humanos no tienen un background de psicología. Así que no vamos a tener tantas pruebas psicométricas que existen aquí. También la otra diferencia que yo podría recalcar es acerca de cómo nosotros aplicamos cosas que tampoco existen aquí. Es el concepto que se llama candidaturas espontáneas. Es decir, que los candidatos no esperan de ver una vacante en estas páginas de empleo, sino directamente mandan sus aplicaciones. Esto hace que la gran mayoría de las empresas, incluso las pymes, utilizan mucho en sus procesos de selección los robots. Aquí realmente el reclutamiento, los procesos de selección europeos son muy informatizados, ¿vale? Y para hablar rápidamente de los procesos de selección en sí mismo, aquí lo que podría decir es lo siguiente. Cada país tiene sus diferencias culturales. Generalmente en una entrevista evaluamos la parte técnica y la parte de personalidad. Sin embargo, hay países donde el dispatch de estas dos componentes pues va a ser muchísimo más fuerte en un caso que en el otro.
Por ejemplo, en los países alemanes, Austria, Suiza, digamos que vas a tener un enfoque más técnico. Los reclutadores van a entrar muchísimo más en la parte técnica. ¿Vale? En cambio, en países como Francia, Inglaterra, somos más generalistas. ¿Vale? Ok. Oye, y por ejemplo, en estos elementos que tú mencionas de técnicos, ¿qué pasa con los certificados y con estos estudios que desde México los alumnos podrían obtener? ¿Son válidos? ¿Hay algunos que son más específicos o que tú aconsejarías para algunas industrias en Europa? Ok. Aquí hay dos cosas que se tienen que tomar en cuenta. La primera es más bien certificaciones y títulos académicos. En Europa hay, a pesar de que tienes un título, una licenciatura en México, por ejemplo, algunas carreras no podrán ejercer en Europa porque son lo que nosotros llamamos carreras protegidas, ¿vale? Entonces, son carreras como derecho, todo lo que es contabilidad. Hay algunas personas que justamente, algunos países, perdona, que no te van a dejar ejercer sin tener una equivalencia, ¿vale? Y a nivel de certificación, pues si hablamos de la certificación en inglés, sí te la vamos a preguntar, pero no somos tan picky en este sentido. Generalmente lo que vamos a hacer es pasar la entrevista en inglés, en francés, en alemán, para veritablemente ver si lo hablas o no lo hablas, porque hay personas que sacan scores muy fuertes en estas certificaciones, pero que en realidad pues no tienen la fluidez para hablar, ¿vale? Claro. Oye, y ahorita mencionabas varios países, incluso como segmentos o regiones, ¿no? De la propia Unión Europea y los países que están en esa zona. Ah, ¿cómo trabajan, por ejemplo, esta parte del onboard? Para que usualmente el onboard es cuando pues, una persona ingresa a la organización y la organización la procura para que se acostumbre. Entonces, ¿tendrás algún ejemplo de este tipo donde los chavos puedan ver qué vivirían si se fueran a colaborar en Europa? Vale, ok. Generalmente el onboarding, dependiendo de los sectores, dependiendo de los países y sobre todo dependiendo de la problemática, va a tener varias formas. Es más que las fotos que ves de la computadora y de los dulces que tienes. Sin embargo, digamos que hay tres objetivos del onboarding en Europa. El primero es realmente difundir la cultura de la empresa. Generalmente, un onboarding dura entre mínimo una semana y en algunos casos un mes. Y es realmente la difusión de la cultura de la empresa más la capacitación al nuevo puesto. El segundo objetivo que generalmente tenemos es lo que yo llamaría el team building. La idea es que justamente desde el principio no aprendes solo dónde vas a trabajar. Imagínate, estás en finanzas, generalmente vas a pasar a diferentes departamentos. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Forestia, pues las personas que eran función soporte como recursos humanos, pues tenían que ir a finanzas, al departamento de ingeniería, pasar una semana en producción, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer objetivo, sobre todo cuando son posiciones gerenciales, directivas, es el networking dentro de la empresa. Así que generalmente
cuando hacemos un onboarding, no estás solo con la gente de tu departamento, pero en el mismo tiempo hay las nuevas personas de otros departamentos, que al final van a ser muy interesantes porque en tu evolución te podrás realmente apoyar con ellos para resolver algunos temas transversales que vas a tener en la empresa. ¿Vale? Claro, oye, es súper interesante porque aunque hay algunas empresas en nuestro país que sí consideran estos tres aspectos que tú has mencionado en los onboarding, me parece, pocas las que le dedican ese tiempo para hacer el team building efectivo o incluso para rotarte en las diferentes secciones y que puedas, pues, tener una visión más integral de lo que significan tus actividades dentro de la organización. Y es muy interesante entonces que lo podamos reconocer como un ejercicio que ayuda mucho y que, bueno, pues también es una práctica que en Europa se da y que definitivamente ayuda a la persona a crecer. Sí, claro. Creo que justamente debido a un poco a lo que estaba diciendo antes sobre el perfil que aquí es más de psicología y en Europa es más de management, eh, tenemos en Europa muchísimo más, somos más conscientes del costo que lleva un reclutamiento. Así que realmente sabemos que si esta persona se va, sabemos que si tenemos un turnover bastante alto, pues el onboarding es una forma para justamente reducirlo. Entonces, dependiendo de los sectores, por ejemplo, en el sector informático, generalmente el onboarding es aún más grande porque la idea es retener lo máximo esta persona para que, como los informáticos no tienen realmente problema para encontrar otro trabajo, la idea es que justamente el esfuerzo del reclutador pues no se aproveche de otra empresa, no sé si me explico. Así que Totalmente. la parte que la parte humana, si puedo decir esto, está realmente muy presente en este onboarding para que justamente la idea que él tenía, que el candidato tenía antes del proceso de selección, pues sea realidad y que podemos ajustar discrepancias o malentendimientos. Eh, ¿Vale? Me encanta lo que comentas. Con algunas otras conversaciones que he tenido con compañeros de reclutamiento, atracción o de gente, pues me han conversado de que en un proceso de atracción de talento, un solo puesto podría considerarse cerca de un año de salario de ese puesto, el costo de la inversión. Entonces, por supuesto que es todo un tema de, sí, de recursos y también creo que algo muy interesante, además de los recursos que, bueno, se cuidan, es esa parte de que logremos conectar la visión que tiene la persona con el que tiene la organización y cómo se ve dentro de la comunidad. Por ejemplo, en esto, ¿podrías compartirle a nuestros alumnos y a nuestros egresados qué deberían cuidar en su mensaje, en su currículum, quizás en los momentos de entrevista, para ser más efectivos? Digo, yo sé que ustedes se dedican a eso, ¿no? Y precisamente tras diversas sesiones los masterizan, pero ¿les podría dar algunos tips básicos para empezar si están considerando colaborar en Europa? Sí, si hablamos del personal branding, que generalmente se hace en LinkedIn, hay dos cosas que tienes que tomar en cuenta. La primera es la imagen negativa. Entonces, ahí no hablo del LinkedIn, sino realmente de todo lo que se puede ver si googleo tu imagen, tu nombre, perdona, y pues veo fotos en Instagram, en Facebook o lo que sea de borrachera. Entonces, aquí la idea es que, y esto en Europa lo tenemos muy presente, no sé cómo se llama aquí en México,
pero puedes rellenar lo que se llama un formulario en Google de derecho a olvidar. ¿Vale? Ok. Entonces, generalmente tú haces este ejercicio que un reclutador europeo va a hacer, de ver si no hay fotos, imágenes, discursos, etcétera, que pueden realmente dañar tu personal branding y eliminarlos. Después, hablando del personal branding en sí, pues hay varias formas de explotarlo, pero digamos que el consejo que yo daría es realmente que tu perfil LinkedIn no es un CV, ¿vale? No tienen las mismas fines. Realmente es como un trailer. Es decir, que tiene el objeto de atraer a las personas. Así que una cosa que tienes que realmente cuidar es la foto. Anécdota muy rápida. Cuando estaba en Forestia tuvimos que contratar a un country, a un community manager en Italia. Todo estaba listo. Y cuando el responsable de recursos humanos en Italia me mandó la información para que yo la validara, pues me metí a su LinkedIn y vi la foto que estaba muy pixelizado y dije, no, no la podemos contratar. Si ella no es capaz de cuidar su propia imagen, ¿cómo va a ser capaz de cuidar la imagen de la empresa? Y al final, pues no la contratamos. Así que son cosas básicas, no hace falta que tomas un diplomado para esto, pero realmente sí tienes que cuidar aspectos básicos, faltas de ortografía, por ejemplo, que realmente sea claro y conciso lo que estás poniendo. Cosas como a mí se me ha pasado de que me ponen un job title que es el job title de la empresa, pero que nadie sabe exactamente lo que significa. Entonces, aquí la idea es realmente pues utilizar palabras simples para que justamente la gente te conozca y después habrá momento, si vas a tener una entrevista, de explicar un poco más las cosas. Pero Claro. la idea del personal branding es esto. Genial. Muchas gracias por compartirnos todo esto que viene también de tu experiencia y de tu conocimiento. Y bueno, me gustaría ir cerrando también con una pregunta relacionada a ustedes. ¿Cómo los pueden buscar? ¿Qué servicios ustedes podrían apoyar a nuestros estudiantes y a nuestros egresados? ¿Nos podrías compartir un poco ahí? Sí, claro, pues te pueden buscar por LinkedIn, por Facebook, por Instagram o por nuestro email info que es info@zonaparte360. Y básicamente lo que nosotros, el servicio que tenemos es un servicio 100% individualizado. Y ahí pues como cada cliente es especial y tiene una característica muy particular, pues veamos opciones. Así que la idea es que nos sentamos, que hablamos y en base al objetivo de las personas, pues ya empezamos a trabajar estrategias y tácticas para lograr el objetivo. Muy bien. Pues muchas gracias, Brice, nuevamente por acompañarnos en esta Gracias por conversación. la invitación, siempre es Creo un placer. Creo que ha sido muy interesante todo esto que nos has compartido y la verdad te invitamos a nuestros alumnos, a nuestros egresados, a todos los que lo vean, que si están pensando en esta posibilidad de colaborar en Europa, creo que es posible, creo que hay que conocerse muy bien y precisamente hay expertos que te pueden asesorar. Entonces acérquense en la parte 360, búsquenlos en las redes sociales o en el correo que mencionó Brice. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias y ojalá nos podamos ver pronto. Sí, un gusto, espero que nos veamos pronto. Muchas gracias.